Algunas veces nos damos cuenta que para leer la Biblia usamos como un tipo de azar y le decimos, Dios, háblame donde caiga o donde te parezca a ti, ¿sí? Pero es bueno saber que Dios mantiene una hilaridad con el propósito de compartir sus palabras con nosotros, y esto va basado en el plan que Él tiene, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo empezar un devocional? En estos tiempos que estamos viviendo actualmente, donde existe muchísima distracción, muchísima interacción con el mundo de las noticias, las redes sociales, las ocupaciones que cada persona tiene diariamente, nos encontramos muchas veces en las dificultades para que nuestra vida espiritual se mantenga consistente. Con este video pretendo aportar un poco sobre el tema devocional. Una de las cosas donde nosotros, y me incluyo como creyente en el Señor, estamos atravesando dificultades es para mantener nuestra devoción al Señor y a la palabra de Él. Lo que antes uno llamaba hacer mi devocional o rendir mi pasión a Dios. Y creo que estamos deambulando muchas veces en el día a día. Nos levantamos, por ejemplo, en la mañana y no sabemos qué leer, no sabemos qué orar, qué pedir. Y este es un tema que me interesa compartirlo, no porque soy un sabelotodo del asunto, pero porque lo he vivido. Sé que a veces el tiempo apremia y tenemos cosas que hacer, tenemos actividades, trabajos y compromisos que atender. Y pienso que muchas veces debilitamos la vida devocional, y dentro del crecimiento espiritual esto es una parte súper importante, ¿no? Entonces, eh, algunas veces nos damos cuenta que para leer la Biblia usamos como un tipo de azar y le decimos, Dios, háblame donde caiga o donde te parezca a ti, ¿sí? Pero es bueno saber que Dios mantiene una hilaridad con el propósito de compartir sus palabras con nosotros, y esto va basado en el plan que Él tiene, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezar un devocional? ¿Cómo establecer un cierto orden, ¿no? Para darle continuidad a ese propósito. Y quiero poder mostrarles, ¿no? Que no todo el tiempo nosotros tenemos que anhelar o desear que las cosas sean nuevas. Por ejemplo, Dios trae una intención en el día cuando te habla, y muchas veces no prestamos toda la atención a eso que nos habló. Por ejemplo, si me habló ayer de algo sobre mi mente o sobre mi familia, y yo quiero hoy comenzar mi devocional con algo nuevo, puede ser que no esté aprovechando todo el mensaje que me dio ayer. Entonces, debería prestar un poco de atención en meditar antes de orar el mensaje que se me dijo ayer, a ver qué tanta atención le puse, qué tanto desarrollé esa palabra que él me dio y qué tanta ayuda conseguí con el texto que leí, ¿no? Muchas veces nos concentramos en querer algo nuevo, 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 y obviamos la profundidad que tiene la palabra de Dios. No estoy diciendo que nos vamos a quedar estancados en un capítulo toda una semana, pero es muy importante preparar nuestro ser interior con la meditación en lo que nos habló Dios, ¿sí? Es importante que antes de leer nosotros realicemos oraciones, porque la palabra es espíritu, y a través del espíritu es que nosotros podemos comprender realmente el espíritu de la Biblia, lo que el Señor quiere revelarnos a través de la lectura, ¿sí? Y por eso creo conveniente que haya una previa, como una llama pequeña para que después la cosa marche de mejor manera, ¿no? Usualmente cuando leemos la Biblia obtenemos conocimiento, tenemos asombro, nos hace llorar el Señor, nos ministra la palabra de Dios, y es muy bueno que se logre eso, pero la intención de Dios con hablarnos es darnos vida, es transmitirnos la vida de Él, la esencia de Él, la naturaleza de Él. Y muchas veces leemos y nos encontramos con ciertas incógnitas, cosas que Dios lo hace adrede para que nosotros indaguemos y profundicemos más. Entonces, dentro de la dinámica de Dios hablarnos, es interesante que nosotros pongamos atención a lo espiritual. Cuando digo lo espiritual es qué capacidad tiene mi oración
para conectarme con lo que Dios me habló o lo que Dios me va a hablar en el día de hoy. Y es por eso que nosotros debemos tener quietud, debemos tener paciencia, debemos aspirar, tener expectativas, tener ambiciones, no solamente de la palabra que vamos a recibir, sino de nuestra actitud con respecto a esa palabra. La vida devocional, por ejemplo, en las Escrituras, usted ve a David, por ejemplo, y ustedes ven que David era un hombre apasionado por la presencia de Dios, apasionado por los decretos, por los mandamientos del Señor. Y él era un hombre que llegó a meditar tanto en la palabra que pudo escribir muchas cosas de lo que comprendía en eso que Dios le hablaba. Diferentes tiempos, diferentes escenarios, diferentes situaciones nos van a dar a nosotros como un mensaje más ampliado de ese texto o esa palabra que Dios quiso que recibiéramos, ¿no? Entonces, otra cosa que pudiéramos nosotros agregar al devocional es que no es una búsqueda de sentirnos bien o de que Dios nos hable en eso que nosotros deseamos. Sea cual sea el texto o la palabra que Dios nos hable, que estemos meditando, que estemos indagando sobre esto, sabiendo que Dios tiene un propósito por el cual nos habla, es que nosotros hagamos de la palabra nuestro mensaje. Algunas veces tenemos deseos de recibir palabras, pero como que hay una desconexión en nuestra alma, como que no hay ese engranaje con la palabra de Dios y pierde fuerza en el día. Nos vamos a trabajar y el devocional se quedó solamente en el tiempo de la mañana. Pero la idea de Dios hablarnos siempre va a ser darle continuidad, darle pasión a esa llama que Él busca que mantengamos encendidas, ¿sí? La Biblia expresa, el profeta Jeremías específicamente dijo que Dios tenía pensamientos de paz y no de mal. Entonces, cuando Dios habla por nosotros tener una situación de angustia o de desesperación, la paz a veces no se vuelve como algo tangible, sino que solamente la paseamos un ratito por la mente, pero después estamos intrigados, angustiados en el día. Y es ahí donde nosotros vemos que el devocional ha perdido la fuerza en el transcurrir del tiempo, ¿sí? Naturalmente, la vida espiritual Dios la diseñó para que fuese continua, constante y que estuviésemos en consistencia, alineándonos con ese propósito de lo que nos habló, ¿sí? Y para eso nosotros debemos conectar con nuestra fe. Tenemos que tener unas expectativas acorde a la palabra, acorde al tiempo que estamos viviendo. Con tantas ocupaciones ahorita, nosotros tenemos demasiadas distracciones. Ocupamos tiempo en muchas cosas. Me ha pasado muchas veces que me levanto, por ejemplo, y agarro el teléfono y veo las noticias, veo las cosas, oigo comentarios de personas, me llaman y todas las ocupaciones que uno tiene en el día a día y terminan reemplazando esa calidad del tiempo con el Señor. Pero es bueno que nosotros retornemos y hagamos conciencia de que las cosas con el Señor siempre van a tener un punto de partida y van a tener un desarrollo. Dios no quiere que nos quedemos estancados. Dios no tiene intermitencia en su plan. Él quiere que sigamos de gloria en gloria, como dice su palabra, que nos desarrollemos, que invirtamos tiempo, que tengamos la capacidad de ejecutar, de transmitir no solamente una sensación espiritual al interior de nuestro ser, sino que se materialice algo en nuestras vidas y que a través de eso nosotros podamos experimentar más y más la gloria de Él. Entonces estoy haciendo este tipo de videos con la finalidad de ayudar a aquellas personas que a lo mejor están comenzando su jornada espiritual o incluso aquellas que ya tienen tiempo pero saben y reconocen que han tenido dificultades para mantener una vida de devoción a Dios, lo cual es un mandato bíblico, que nosotros amemos a Dios con todo el corazón, con todo el ser, y es bueno reconocerlo, es bueno reconocer que nos debilitamos, pero también reconocer que tenemos un Dios que nos puede fortalecer, que nos puede seguir enseñando, que nos puede adiestrar, y estamos en este caminar con ese propósito, ¿no? La palabra de Dios es espíritu y no podemos tratar de entenderla toda en el formato espiritual, porque si no tenemos el tiempo suficiente para
navegarla como un dicho, no vamos a sentir frustrados en cierto modo, ¿no? Pero lo fresco, lo práctico, la habilidad nuestra de poder caer en amor otra vez con el Señor y tener conciencia de que esto es recíproco, que no estamos haciendo las cosas de manera religiosa, de manera obligada, sino que hay una chispa de amor que enciende todo esto, y es eso lo que el Señor quiere. A través del vivir con el Señor nos vamos a dar cuenta que Dios comenzó una obra y, como dice su palabra, la va a ir perfeccionando. Pero el barro es moldeado cuando se presenta en las manos del alfarero, no lejos de él. Entonces, esta es una invitación primordialmente para que iniciemos o reactivemos la parte devocional de nuestras vidas, la parte de nosotros poder dedicarnos con pasión, con entrega, con conciencia y con intencionalidad a ese llamado que Dios nos ha hecho. Esto no es un llamado religioso, sino poder compartir otra vez tiempos buenos, tiempos específicos dentro de un mundo y un tiempo que estamos ahorita atravesando bastante crítico, ¿no? La raza humana, todos nosotros necesitamos la presencia de nuestro Señor, y creo que como iglesia es nuestra responsabilidad buscar reavivar esa pasión, ese fuego, ese amor que tenemos por Cristo. Espero poder contar con tu ayuda, poder contar con tu respaldo. Y si hay alguna sugerencia, algún comentario, algo que quieras hacer, algún tema específico que quisieran ustedes, los oyentes, debatir, compartir, sería bueno que lo comentaran en la parte correspondiente. De mi parte, un saludo y estamos aquí para servirles. Muchísimas gracias. Dios les bendiga.